Erin Brunner, una ambiciosa abogada que busca convertirse en socia principal en su bufete de abogados, toma el caso del padre Richard Moore, un sacerdote diocesano católico acusado de homicidio negligente luego de un intento de exorcismo de la estudiante de 19 años Emily Rose. Si bien la archidiócesis quiere que Moore se declare culpable para minimizar la atención pública del crimen, Moore se declara inocente. Durante el juicio, las declaraciones de los testigos se visualizan a través de flashbacks. El fiscal Ethan Thomas interroga a varios médicos y neurólogos para establecer una causa médica para la muerte de Emily, particularmente la epilepsia y la esquizofrenia. Emily había abandonado sus estudios universitarios después de ser constantemente afectada por delirios y espasmos musculares a las 3 a.m. Regresó a la casa de sus padres y fue tratada con medicamentos para la epilepsia y la psicosis. Moore fue consultado cuando su condición no mejoró y su evaluación y observaciones lo llevaron a la conclusión de que Emily era víctima de una posesión demoníaca. Con el consentimiento de los padres, Moore sometió a Emily a un exorcismo que finalmente fracasó. Moore supuso que los medicamentos que tomaba Emily eran los culpables de la expulsión fallida, ya que paralizaron la actividad cerebral de Emily y mantuvieron al demonio fuera de su alcance. Moore desea contar la historia de Emily, da su testimonio cuando lo llaman al estrado de los testigos. Brunner comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales en su casa y se despierta a las 3 a.m. con olor a material quemado. Moore le advierte que ella puede ser un objetivo para los demonios y le revela que él también ha experimentado fenómenos similares la noche en que estaba preparando el exorcismo. Brunner apoya a Moore convocando a la antropóloga Sadira Adani para que testifique acerca de las creencias que rodean la posesión espiritual de varias culturas. Pero Thomas rechaza sus afirmaciones como una tontería. Graham Cartwright, un médico que asistió al exorcismo, le dio a Brunner una cinta de casete en la que se grabó el exorcismo, y Moore presenta la grabación como evidencia. El testimonio de Cartwright en la corte para refutar la acusación es truncado cuando un automóvil lo atropella en una calle repentinamente, matándolo. Brunner, angustiada, se retira a su oficina, donde su jefe la amenaza con un despido si le permite a Moore testificar nuevamente. Brunner visita a Moore en su celda, donde él la convence de que le permita contar el resto de la historia de Emily a pesar de la amenaza de su jefe. Al día siguiente, Moore vuelve al estrado y lee una carta que Emily escribió antes de morir. En la mañana después del exorcismo, Emily tuvo una aparición mariana en un campo cerca de su casa y se le permitió elegir entre ascender al cielo o seguir en la tierra. Sin embargo, Emily decidió soportar su sufrimiento y luego recibió estigmas en sus manos. Thomas no interpreta las marcas como un signo divino, sino más bien como rastros de lesiones autoinfligidas al rodear con sus manos el alambre con pinchos de la cerca de la granja. El jurado finalmente llega a un veredicto de culpabilidad, pero sorprende al tribunal al pedirle a la jueza Brewster que dé al acusado una sentencia de tiempo cumplida. Aunque momentáneamente sorprendida por la sugerencia, Brewster finalmente acepta y Moore es libre de irse. Complacido con el resultado, el jefe de Brunner le ofrece el puesto de socia principal en el bufete, pero ella rechaza el ascenso. Más tarde, Moore y Brunner visitan la tumba de Emily. El sacerdote afirma que cree que algún día Emily será declarada santa. En las profundidades de una pequeña aldea en Baviera, Alemania, la oscuridad se cierra sobre la familia Michel. Anneliese, una joven devota y radiante, de repente cae presa de una enfermedad misteriosa que consume su mente y su cuerpo. Pero lo que comienza como una batalla contra enfermedades mentales pronto se convierte en un enfrentamiento con lo sobrenatural. Anneliese, en su agonía, comienza a hablar en lenguas antiguas y su voz se transforma en un coro de demonios que reclaman su alma. Los exorcismos, inicialmente vistos como un rayo de esperanza en medio de la desesperación, se convierten rápidamente en una pesadilla aterradora. La joven Anneliese, poseída por múltiples entidades malignas, se retuerce y grita mientras los sacerdotes luchan por expulsar a los demonios de su ser atormentado. Las noches se vuelven oscuras y embrujadas, mientras Anneliese se enfrenta a los horrores del mismo infierno. Durante los exorcismos, su cuerpo se contorsiona en ángulos imposibles, su piel se vuelve fría como la muerte
y su voz se convierte en un eco escalofriante de la misma oscuridad que la consume. Pero la lucha entre el bien y el mal no se limita al confinamiento de la casa de los Michel. La aldea se sumerge en el caos mientras las sombras se extienden sobre los campos y los susurros de los demonios se escuchan en los callejones solitarios. Finalmente, en una noche oscura y tormentosa, Anneliese sucumbe a la maldad que la ha acechado durante tanto tiempo. Su cuerpo se retira en la muerte, pero su alma queda atrapada en un limbo entre el cielo y el infierno, condenada a vagar en la oscuridad por toda la eternidad. La historia de Anneliese Michel se convierte en un mito oscuro que perdura a través de los siglos, recordando a la humanidad la fragilidad de la mente y la omnipresencia del mal en el mundo. Y en lo más profundo de la noche se dice que aún se pueden escuchar los ecos de sus gritos, recordándonos que el verdadero terror nunca muere. El caso de Anneliese Michel ha tenido un impacto significativo en el mundo y en la percepción pública sobre el exorcismo y la relación entre la fe y la enfermedad mental. Impacto en la percepción pública. El caso de Anneliese Michel ha generado un interés generalizado en el tema del exorcismo y ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas. Ha alimentado debates sobre la existencia del mal y la posibilidad de posesión demoníaca en el mundo moderno. Escrutinio de la Iglesia. El caso de Anneliese Michel ha llevado a un escrutinio más profundo de las prácticas de la Iglesia Católica en relación con el exorcismo. Algunos críticos han cuestionado la decisión de los sacerdotes de realizar múltiples exorcismos en Anneliese, en lugar de buscar tratamiento médico para su enfermedad mental. Reconocimiento de la responsabilidad. Si bien la Iglesia Católica ha reconocido la posibilidad de posesión demoníaca en casos excepcionales, también ha enfatizado la importancia de la prudencia y la atención médica adecuada. Renovado enfoque en la formación de exorcistas. El caso de Anneliese Michel ha llevado un renovado enfoque en la formación y el discernimiento de los exorcistas dentro de la Iglesia Católica. En resumen, el caso de Anneliese Michel ha tenido un impacto duradero en el mundo y ha llevado a una reflexión más profunda sobre la relación entre la fe, la enfermedad mental y el mal. El debate sobre el caso de Anneliese Michel ha llevado a un examen más profundo de la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica. La creencia en el mal sobrenatural. Para muchas personas religiosas, la creencia en la existencia del mal sobrenatural, personificada en demonios o espíritus malignos, es una parte fundamental de su cosmovisión. Estas creencias se derivan de enseñanzas religiosas que describen la lucha entre el bien y el mal en el mundo espiritual. Síntomas atribuidos a la posesión demoníaca. En casos de supuesta posesión demoníaca, se suelen observar una serie de síntomas que pueden incluir convulsiones, cambios repentinos de personalidad, aversión a objetos religiosos, habla en lenguas desconocidas y conocimiento de eventos ocultos o secretos. El papel de la Iglesia. En la tradición católica, la práctica del exorcismo es una herramienta utilizada para liberar a las personas de la influencia de los demonios. Sin embargo, la Iglesia Católica tiende a tomar un enfoque cauteloso y prudente hacia los casos de supuesta posesión, requiriendo una evaluación médica y psicológica exhaustiva antes de autorizar un exorcismo. El discernimiento espiritual. Antes de realizar un exorcismo, la Iglesia Católica suele llevar a cabo un proceso de discernimiento espiritual para determinar si los síntomas de una persona son realmente el resultado de una posesión demoníaca o si tienen causas naturales, como enfermedades mentales o físicas. Controversia y críticas. A lo largo de la historia, ha habido casos en los que la práctica del exorcismo ha sido objeto de controversia y crítica, especialmente cuando se ha utilizado en lugar de tratamiento médico adecuado para problemas de salud mental. El caso de Anneliese Michel ha generado un intenso debate sobre estos temas y ha llevado a un mayor escrutinio de la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica y en otras tradiciones religiosas.